van a tener ustedes actividades de algo que tiene mala fama o que se habla, se dice, se denomina de manera especialmente errada. Y el término es que el día se llama Asbará. Asbará, desde el punto de vista de la palabra en sí, significa esclarecer. Y el punto de partida de la gente que inventó esta palabra en los años 90 era que si alguien te atacaba o te decía algo en contra de Israel o del pueblo judío, tú podías perfectamente, teniendo argumentos coherentes, convencer al otro que la otra persona está equivocada. Y el punto de partida de esta filosofía era varios problemas. El primer problema era que para poder entender todo lo que sucede en Medio Oriente hay que acumular mucho contenido, por un lado. Segundo, el punto de partida era que la persona que te está hablando quería convencerse. O sea, que la persona que está enfrente no te odia, sino que si le explicas de forma racional va a entender. Y eso no siempre funciona así. ¿Qué ha provocado, entre otras cosas, este fenómeno? Ha provocado que muchas veces cuando alguien te dice algo, le respondes en forma automática, de forma racional. Significa, por ejemplo, ¿tu nombre es? Ezequiel. Ezequiel, escucha una cosa, Ezequiel, ustedes los judíos matan a niños palestinos todo el tiempo, de forma sistemática, y son un pueblo criminal. ¿Qué le respondes? Está cerrado. Lo que ha hecho en este momento Ezequiel es darme otra vez la palabra a mí, o sea que yo te sigo insultando, ¿vale? Y mientras él piensa respuestas, porque lo que acaba de hacer es tomarse un tiempo más para poder pensar. Son los asesinos, ustedes mataron niños palestinos, tú eres parte del pueblo judío, eres cómplice del asesinato de niños. Estar cerrado es totalmente al revés. ¿Por qué? Porque está buscando una fuente la que no es verdad, tiene que buscar una fuente mejor. ¿Qué fuente? Una fuente que diga la verdad, una fuente de información que diga la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La otra cara de... que vayas a Medio Oriente y que veas lo que pasa. Muy bien, evidentemente se han dado cuenta que no tiene por qué él saber. ¿Qué edad tenés? ¿17 años? 16. No tiene evidentemente por qué tener una respuesta en forma automática a esto, pero evidentemente la respuesta que dio no es la que nos gustaría que dé. Tendría que explicar algo por qué estoy equivocado. ¿Me mandó a las fuentes o me mandó al Medio Oriente? Eso es un problema en sí. Muy bien. El primer punto es Asbará. Ustedes hoy van a recibir clases sobre justamente este tema. Pero el punto de partida de la gente que planificó esta clase, este día, es que es imposible que ustedes puedan acumular todos los conocimientos relacionados con el tema. Por lo tanto, les van a dar algunos conocimientos de algunas perspectivas para tener argumentos para poder responder para lo que se conoce como Asbará. Significa tener respuestas. ¿Se entendió? Toda esta filosofía de hacer Asbará es problemática. Lo ideal es que ustedes entiendan que para poder convencer a alguien no sirve solamente con atacar al cerebro y a los conocimientos de la gente, sino que sirve hacer algo más mixto. Por ejemplo, a ver, atácame con algo que se te ocurra. Sobre Dale. la charla está bastante aburrida. ¿Cómo? La charla está bastante aburrida. Es verdad, la charla es bastante aburrida, cosa que tiene razón él, pero yo salgo del punto de partida que si la charla fuese solamente para personas como vos, que pareces inteligente, evidentemente la charla sería diferente, pero yo tengo que planificar la charla para personas como tú, que sé que en el fondo puede asimilar una cantidad de conocimientos mínimos. Yo sé además que cuando una persona se para así y se sienta de la forma que te está sentando, entiendo perfectamente que tiene una falta de respeto innata en la persona. Y por lo tanto, uno tiene que intentar adaptar el mensaje a un público menos inteligente. El punto de partida de tu pregunta era, él me preguntó algo, yo le respondo de forma que parece que le estoy respondiendo, pero en el fondo le estoy atacando el cerebro de él con argumentos y el estómago. Los judíos somos especialmente malos atacando el estómago. Por ejemplo, la respuesta tuya, vos podés responder con argumentos, pero también podés responder diciéndole algo así como, vos te pensás que sos pro-palestino, ese es el problema contigo. Tú estás convencido que te crees que eres pro-palestino. Pero de verdad, si serías realmente pro-palestino, estarías manifestándote para que el presupuesto de la autoridad palestina o del Hamas vaya a educación y no a utilizar a los niños palestinos para hacer túneles.
Y si fueses pro-palestinos, te quejarías que los usan como escudos humanos. Y si fueses pro-palestino de verdad, elevarías el nivel de educación en la Franja de Gaza. Y si fueses pro-palestino de verdad, no permitirías que eduquen al niño palestino a suicidarse. Tú no eres pro-palestino, tú eres pro-muerte, pro-Hamás. El único pro-palestino no soy yo. Porque yo quiero que el niño palestino tenga el nivel educativo que mi hijo. Así que la pregunta no es quién es pro-palestino, porque está claro que soy yo. La respuesta es cómo puedes dormir tranquilo. En esta respuesta atacas al cerebro de la gente y al estómago de la gente, lo que los judíos en general somos pésimos para hacer. ¿Está bien? Vale. Primer punto. Lo que de verdad una comunidad sería bueno que haga es que haga una cosa separada. Significa preocuparse para que nuestros jóvenes, nuestros adultos, tengan conocimientos continuos sobre cosas para poder responder de forma rápida. ¿Está bien? El segundo tema, que a veces las comunidades hacen menos, es hacer lo que se conoce como diplomacia pública, que es lo que realmente hacemos nosotros. Es diplomacia pública, significa salir de las fronteras de la comunidad y buscar aliados todo el tiempo. Por ejemplo, en la parte norte del mundo, de América Latina, hay enormes comunidades de cristianos que aman a Israel. Es importante que las comunidades salgan a buscar amigos. Amigos que aman a Israel, porque la gran mayoría de personas del continente no odia a los judíos. La gran mayoría, es más, tiene admiración hacia el pueblo judío. Hay que ir y regar esa amistad. ¿Cómo lo haces? Teniendo una política proactiva de encontrarte con periodistas, con políticos, con no judíos que aman a Israel. En algunas sociedades o comunidades judías, esto es más difícil que otra, porque por ejemplo, hay una comunidad, no sé, les doy un ejemplo, como México, que tiene una tradición de estar muy cerrada en sí misma. Últimamente salen afuera de la comunidad y trabajan un poco más, pero les cuesta más. ¿Se entendió lo que es diplomacia pública? Es salir a buscar amigos todo el tiempo. No sirve solamente con saber responder a acusaciones, sino todo el tiempo tener una política proactiva. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando alguien ataque a Israel, muchas veces por el pueblo judío, salen a defenderte esos amigos tuyos. El ejemplo más claro, en Brasil. Fue a visitar Mahmoud Ahmadinejad, el expresidente de Irán, fue a visitar Brasil. Y se unieron en una alianza contra Ahmadinejad, la comunidad judía, los evangélicos que protestaban porque Ahmadinejad mata cristianos en Irán, la comunidad homosexual, porque Ahmadinejad ejecutaba, ahora lo hacen otros, pero siguen ejecutando homosexuales, y la comunidad feminista, que estaba en contra del trato a la mujer en Irán, todos en una alianza en contra de la visita. Y se imaginarán ustedes que la cantidad de judíos que estaban en esta manifestación era menor. Evidentemente. Cuando tú sales a regar amistad con amigos, luego ellos también salen a defenderte a ti y entienden mejor tu postura. Eso es lo segundo. Y lo tercero que es importante hacer es posicionamiento de marca. A ver, veamos una mujer. Cuando te dicen París. París. Decí una palabra que te sugiera París. Torre Eiffel, pero no, para. ¿Algo más? Sí, como. No nazis, pero sí, como que nos odian bastante. En general, las mujeres normales. No, fíjate que bien. Las mujeres normales, cuando le preguntaste algo así sobre París, te dicen romándose. Tú enseguida hiciste la relación con los nazis franceses. Son muy feministas. No. El promedio, cuando le preguntas a una mujer Francia, te dice París, te dice romándose. Y cuando le preguntas a alguien sobre Nueva York, te dice libertad. Al contrario, es algo bueno lo que dijiste. Cuando nombras Río de Janeiro, la gente asocia Río de Janeiro con sexo. Y cuando hablas de Colombia, la gente asocia Colombia con marihuana. ¿Está? ¿Qué significa todo esto? Estoy diciendo lo que dicen encuestas con respecto a cómo se asocian palabras, ¿está bien? La buena noticia, cuando hablas de Argentina, la gente no tiene claro qué es. Asocia con carne, con Messi, asocia con fútbol. No, en general, Messi, carne. Uruguay no saben que existe en general, la gente no asocia con nada. Cosa que es un problema para alguien que vive en Uruguay, porque
aunque Uruguay intenta posicionar la marca Uruguay como Uruguay natural, es la estrategia comunicativa de Uruguay, cada país tendría que tener una marca, un posicionamiento de marca que la diferencie. El ejemplo de Colombia es: la imagen mundial de Colombia es mucho peor que el producto Colombia. Significa que Colombia es un país sensacional, pero la imagen que tiene mundialmente es marihuana. Por eso, por ejemplo, la campaña del gobierno de Colombia fue: el único peligro en Colombia es que te quieras quedar. Para compensar el hecho que tiene mala fama, fama de un país violento. La fama de Israel a nivel mundial se relaciona primero con violencia y con colores grises, y lo segundo con Tierra Santa. O sea, el posicionamiento de marca de Israel es negativo o es religioso. Y los que estuvieron en Israel en Bekef o en algún otro plan saben que el producto Israel es mucho mejor que la marca que tiene. El producto en sí Israel es mucho mejor que la marca o lo que él te transmite cuando se nombra la palabra Israel. Por lo tanto, lo que se debería hacer es crear la marca Israel mucho más fuerte. Nuestra estrategia es decir que Israel es creatividad. Somos energía creativa. Y por eso la página de internet que habla sobre el tema se llama Energía Creativa, o la exposición que hicimos en todo el mundo era sobre inventos israelíes en energía creativa. Problema con todo esto: la información positiva penetra peor que la información negativa. Significa, en otras palabras, aunque suene duro decir esto, hablar mal de los demás es mejor que hablar bien de ti. ¿Quieren un ejemplo? ¿Recordame el nombre? ¿Cómo era? Ezequiel. Señores, Ezequiel es un excelente ser humano, ¿sabían? ¿Quién conoce acá a Ezequiel? Ezequiel es un excelente ser humano. Es un Madrid buenísimo. Es un hijo sensacional. Ezequiel... Ezequiel... ¿Cómo? ¿Tiene qué? Un familiar. Muy buen amigo. Es muy buen amigo Ezequiel. Cuando las ancianitas por la calle están cruzando, Ezequiel para y las ayuda a cruzar. Ezequiel de vez en cuando mete sapos en el microondas para ver cómo reaccionan, pero no es lo normal de Ezequiel, porque él es un estudiante excelente y además Ezequiel es un judío orgulloso y un sionista también muy orgulloso. De todo lo que les dije ahora, ¿qué es lo seguro, lo que les va a quedar en la cabeza? Evidentemente, porque el cerebro funciona así: positivo, 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 negativo. El cerebro se enciende y lo que pasa es que crea alerta. Entonces estás más atento porque pensás que eso te puede influir de alguna manera a ti. En otras palabras, lamentablemente hablar mal de los demás es mejor que hablar bien de uno si querés ganar una discusión. Los judíos somos especialmente malos para hablar mal de los demás. Cuando alguien te ataca y te dice algo, en general le respondes, por ejemplo, te dicen: ¿tú eres una rata asquerosa? No, no soy una rata, mirá, camino con 2 piernas, no tengo colita, no tengo dientes. ¿Entienden? Respondemos de forma racional explicativa. ¿Se entendió? Muy bueno. Muy bien. Entre paréntesis, ¿alguien sabe hebreo? ¿Cómo se dice hablar en hebreo? Muy bien. Yo nomás, para que quede información, me gustaría que en los próximos seminarios, en vez de poner el nombre estrellado como Leatil, que es un nombre hermoso, pero ya lo escuché varias veces en varios seminarios, piensen la posibilidad de ponerle a un seminario que sea luchar en forma continua y obsesiva contra la asimilación, blandiendo la bandera de Maccabi. ¿Cómo se llama en hebreo? Luchar en forma continua y obsesiva contra la asimilación. Blandiendo la bandera de Maccabi, se dice en hebreo letapier, que viene de la raíz de tapiero. Piense en la posibilidad del seminario que viene que se llame letapier, que es luchar contra la asimilación en forma continua. Muy bien. Entonces, 3 formas importantes, 2 de ellas no vamos a hacer hoy. Voy metiéndole fichas. Letapier 2016. 16, Uruguay. De Uruguay, 2016. 3 cosas de las cuales una solamente van a ser hoy. La primera, entonces, Asbará; la segunda, diplomacia pública; la tercera, posicionamiento de marca. Significa intentar fomentar la marca judío de Israel como algo positivo. ¿Está bien? Muy bien. Pasemos a la otra cosa.
Cuando entran a la universidad dentro de 2 o 3 años, probablemente tengan frente a ustedes 6 tipos de personas que vengan a acusarlos de cosas contra Israel o contra los judíos. O que hablen ustedes con 6 tipos de personas diferentes. En general, las personas con las cuales se van a topar son 6 tipos de personas. La mayoría pertenece al primer grupo, y yo lo llamo los ignorantes. Significa no tienen por qué saber del Medio Oriente o del pueblo judío. Escucharon cosas sobre los judíos y te vienen a preguntar cosas con respecto a los judíos o con respecto a Israel. La mayoría de personas no tienen una postura clara con respecto a Israel. Escuchó en la prensa que Israel es malo, pero nada más. Muy importante en este punto. Cuando alguien viene a decirte, por ejemplo, no entiendo lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿me podés explicar porque vos sos judío? Intentar, por favor, no transformarte en super asbará y empezar a metrallar al pobre muchacho con un montón de información y decirle estilo así, mira, te voy a explicar lo que pasa. Resulta que Abraham, en el año 1850, en la ciudad de Ur de los Caldeos, y le empezás a contar la historia de la vida, lo querés matar al pibe. El pibe se quiere suicidar por haberte preguntado algo. Intentar, con la medida posible, responderle con amor, pero en forma breve. La gran mayoría de la población pertenece al grupo de los ignorantes. El segundo grupo es muy normal en el cono sur y en general el continente. Yo lo llamo los chavistas. Los chavistas son personas de extrema izquierda o de izquierda muy pronunciadas que en general creen que Israel es Estados Unidos, que Israel es el imperio, que Israel es todo lo malo sobre la faz de la tierra y los palestinos son el proletario y por lo tanto hay que defenderlos a ellos. ¿Los tienen conocidos? Ustedes en Argentina tienen, por ejemplo, un periodista chavista conocido, se llama Pedro Brieger de la Canal 7. Habla como chavista y critica a Israel en forma obsesiva, de forma clásica. A este tipo de personas tengan en cuenta lo siguiente. Una persona que se creó, se educó como él en temas de Medio Oriente, pero no le importa la religión, no entiende nada de lo más importante en el Medio Oriente, y es Islam. Por su formación filosófica no religiosa, no comprende el fenómeno del Islam y no le da el peso que el Islam se merece. En otras palabras, no hay nada más fácil para discutir contra un chavista que hablarle de religión. No entiende nada. ¿Se entendió? Segundo tipo de público. Tercero, el antisemita. Con el antisemita es mejor no discutir con él, sino es muy importante que los demás entiendan que el antisemita está siendo antisemita. Estilo así. ¿Qué te está sucediendo? ¿Estás hablando con un antisemita? Yo pienso que no eres un antisemita. Ahora la pregunta es, ¿tenemos que dejar que una persona que habla con un antisemita hable en nuestra universidad, que tiene un montón de prestigio? Permitiéndole a él bajarse del caballo que se subió. ¿Se entendió? Con un antisemita no se lo puede convencer al antisemita, no tiene sentido siquiera. Tercer público, el antisemita. Cuarto público, el judío que se odia a sí mismo. Estilo, te lo digo yo que soy Goldstein. ¿Les suena conocido? Sí. Judíos que se odian a sí mismos y dicen, perdón, lo digo yo, que me llamo Rubinstein y yo conocí lo que es el judaísmo. Tengan en cuenta lo siguiente, se puede ser un judío y ser un perfecto idiota. Hay judíos idiotas. Hay judíos ignorantes también. El hecho que sea judío es completamente relevante. Yo discuto sobre contenidos. Dime qué contenido y discutamos sobre eso. Cuarto público, el judío que se odia a sí mismo. Quinto público, cristianos, personas muy creyentes. Son quizás las personas más fáciles de discutir. Un ejemplo, Universidad de Madrid. Una mujer con una cruz enorme me pregunta, no entiendo por qué los judíos tienen derecho a un estado propio. Le pregunto a la mujer, ¿usted está segura de que usted quiere que yo le responda eso? Me dice, por supuesto. Usted es cristiana, ¿verdad? Pero por supuesto. Le pido un favor, sáquese por favor la cruz. ¿Cómo que me saque la cruz? Por favor, le pido por favor, sáquese la cruz. Porque usted está hablando como una persona no cristiana. Y me dice, ¿por qué? Usted cree en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es verdad. Y usted cree también en el Viejo Testamento, ¿verdad?
Génesis 12:3. La tierra de Israel fue entregada a Abraham y sus descendencias, y el que bendice un judío será bendecido, y quien maldice un judío será maldecido. Por lo tanto, usted está hablando de una persona que no cree en la Biblia. La Biblia dice claramente que la tierra de Israel fue para los judíos. No dice ni los palestinos, no dice absolutamente nada. Por lo tanto, decídase, ¿usted es cristiana o no es cristiana? Si es cristiana, déjese la cruz. Y si no es cristiana, entonces sáquesela, porque está hablando con una atea. A una persona cristiana hay que hablarle de religión. Son los más fáciles de discutir, porque el tema religioso lo tienen muy presente. Quinta persona, sexta persona y última, árabes en el continente. En Chile tienen este problema especialmente acentuado, que tienen 500.000 de árabes palestinos. Tengan en cuenta lo siguiente, la gran mayoría de árabes en el continente son cristianos, no son musulmanes. Por ejemplo, en Chile la comunidad palestina es cristiana, y por lo tanto hay que recordar que los cristianos se fueron del Medio Oriente justamente porque no podían vivir con los musulmanes. Por lo tanto, le puedes decir perfectamente a una persona en Chile, usted está defendiendo a exactamente las mismas personas que están matando a sus familiares. ¿Se entendió los 6 tipos de personas diferentes? No hay nada más importante que los primeros segundos de una discusión, marcar el terreno y que se entienda quién manda la discusión. Y con este ejemplo termino. Lo que sería bueno es que al principio tenga claro el que está enfrente tuyo que el que manda eres tú. Y por lo tanto es mejor que se cuide. No por una cuestión de que querés amedrentarlo, sino simplemente porque el que tiene que mandar una conversación es la persona que supuestamente sabe más. Y nosotros esperamos que una persona judía, sionista, macabea, sepa más que el otro. Un periodista de la radio argentina me llama hace 3-4 años cuando mataron a Bin Laden y me dice: los judíos son un pueblo agresivo porque deben estar contentos que mataron a Bin Laden. ¿Me entiende lo que estaba preguntando el hombre? Judíos contentos, asesinos, mataron a Bin Laden. Lo que estaba haciendo el hombre no era preguntar, me está insultando. Si yo al hombre le digo, usted es un ignorante, burro, asqueroso, quedo como un agresivo con el público que está escuchando el programa. ¿Estamos de acuerdo? Si le digo que en Israel nadie se enteró que mataron a Bin Laden, que probablemente la mitad de la población no sabía que mataron a Bin Laden, le estoy mintiendo también. ¿Cómo le respondes? Para no insultarlo, pero que quede claro que el que manda sos vos. Palabras de nada, que no entiendan. Esa. Sí. La respuesta fue más o menos así. Usted tiene que entender que el verdadero líder de Al-Qaeda nunca fue Osama Bin Laden, siempre fue Ayman al-Zawahiri. Y Ayman al-Zawahiri fue el que impuso el concepto de la Jahiliya, que es erradicar la influencia divi en Dar el-Islam. Por lo tanto, no importa si es a través de la Dawah o a través de la Jihad, lo importante es erradicar la Jahiliya, ya sea Al-Qaeda, Daesh, Al-Qaeda, Hamas o Hezbollah. ¿Qué mierda le dije? Pero fue cierto lo que dijiste. Todo lo que dije es serio. Lo que dije fue, no importa porque el líder de Al-Qaeda nunca fue él de verdad. El filósofo fue Ayman al-Zawahiri, que él impuso el concepto de erradicar la Jahiliya, que es la influencia de Occidente y la enfermedad de Occidente. Por lo tanto, no importa si es a través de la Dawah, de la acción social o de la Jihad, las fuerzas físicas, y no importa si es Al-Qaeda, Hezbollah o ISIS, lo importante es erradicar esa Jahiliya. En otras palabras, la ideología queda, las personas mueren. Tiene lógica. El hombre evidentemente me dijo, no entendí ni una palabra. Desde ese momento el tipo dejó de insultar, porque ¿qué piensa él? Él lo que piensa es, este me va a hacer quedar como un pozo delante de todo el mundo, mejor me cuido. Los primeros segundos de una discusión, marca terreno. El que manda, tenés que ser vos. Que estén excelente, que disfruten el día. Gracias.